Ok, muchachos. Entonces, en esta sección comenzamos un elemento adicional, siguiendo el tema de la programación. Digamos, vimos la parte de equilibrio y ahora vamos a ver el tema de estática comparativa y el concepto de derivada. O sea, anteriormente vimos qué era un equilibrio en economía y o sea, pasamos de modelos económicos a mirar y evaluar, comprender conceptualmente la representación de un equilibrio en el contexto de un modelo económico y vamos entrando. Ahora vamos a mirar otro elemento adicional en el desarrollo, ¿sí? Que ya vimos los temas de equilibrio, ahora vamos a ver un tema bien interesante que es el de estática comparativa y el concepto de derivada. Entonces, ¿qué vimos en la sección anterior? Pues era el tema del equilibrio entre en un modelo económico había una variable endógena, había unas variables exógenas y un conjunto de parámetros, ¿sí? Esa variable endógena dependía de la variable exógena y un conjunto de parámetros. Y hayamos visto que uno podía llegar de alguna manera a solucionar o sea, cuando esas fuerzas interrelacionadas están ahí y una con respecto a la otra y que no tienen tendencia a cambiar o no tienen como una fuerza a cambiar si se están ahí. Eso es lo que se conoce como un estado de equilibrio. Pero ahora vamos a ver el tema qué ocurre con distintos estados de equilibrio, que puede ocurrir cuando ocurre un movimiento, ¿sí? Entonces, la comparación de distintos estados de equilibrio relacionados con diferentes conjuntos de valores de parámetros y variables exógenas. Eh, entonces vamos a partir de suponer un determinado estado de equilibrio inicial y luego partimos de un estado de equilibrio y después dejamos que ocurra un cambio desequilibrante en el modelo. Entonces partimos de una función y igual a f de x y evaluamos el estado de equilibrio inicial, sería suponer que iniciamos en x sub 0. ¿Sí? En x sub 0, ahí empezamos. Y después asumimos que vamos a darle un delta. Va a ocurrir un delta es un cambio de la variable. Estamos en un x0 a un x1 y esa diferencia entre x1 menos x menos 0, x sub 1 menos x sub 0, ese va a ser el delta, el cambio. Entonces vamos a evaluar después a partir de ese estado x sub 0 más un cambio, un delta en esa variable independiente. Y esa variable independiente, ese cambio, pues me va a afectar la variable exógena o dependiente, entonces eso perturbará el equilibrio inicial y las variables endógenas por lo tanto tendrán que ajustarse. Si se supone que se puede definir, si se supone que se puede definir y lograr un nuevo estado de equilibrio pertinente a los nuevos valores de los datos, ¿cómo se comparará el nuevo equilibrio con el anterior? Entonces aquí es donde viene el tema inicial, comparamos, ¿cómo comparamos este cambio, este nuevo equilibrio que va a ocurrir a partir de ese cambio con el equilibrio que teníamos previamente? Entonces el problema o la pregunta fundamental de la estática comparativa. La estática comparativa no toma en cuenta el proceso de ajuste de las variables. Ojo, vamos a evaluar si estamos en un punto x sub 0, evaluamos la función en ese punto y después en un punto x sub 0 más alfa más delta de x más un cambio, o sea, x sub 0 más un cambio, lo evaluamos en la función y comparamos en distintos puntos de equilibrio. Suponemos que tanto en x sub 0 como en x sub 0 más delta, ahí en esos dos puntos A o B están en equilibrio. No nos interesa el proceso de ajuste que pueda dar intrínsecamente a ello, porque si nos preguntamos por el proceso de ajuste, iríamos a un concepto mucho más, digámoslo, avanzado y profundo, que sería el tema de la dinámica y empezar a evaluar en detalle los tiempos y los movimientos eh, pequeños hasta llegar de un equilibrio a otro, y eso sería algo de dinámica por ahí. Entonces es un tema de cálculo un poco más complejo, pero entonces aquí por eso nos interesa es comparar el equilibrio nuevo con el anterior. eh, entonces no toma en cuenta ese proceso de ajuste de las variables y simplemente compara el equilibrio inicial versus el equilibrio final. Y también excluye la posibilidad de que se dé que un equilibrio sea inestable. Hay
hay una serie de ecuaciones, digámoslo, de funciones que nos pueden llevar a equilibrios inestables, pero aquí vamos a suponer que no, vamos a suponer que los tipos de equilibrio más sencillos, que es que convergen hacia algo, ¿sí? Pero puede darse unas funciones de otro tipo que nos lleven a que no tiendan a ninguna parte, sino que se expandan en el infinito. Esos son equilibrios inestables, o que no tengan o no tiendan a un estado de reposo, sino que por ejemplo puedan ser oscilantes. Hay tipos de funciones que me describen eso. Mm, o hay funciones convergentes o soluciones de equilibrio convergentes o soluciones de equilibrio divergentes. Hay una cantidad de opciones, pero por ahora vamos a empezar con suponer que vamos a evaluar equilibrios que sean estables, ¿sí? Que se puedan alcanzar. Entonces, algo interesante en el análisis estático comparativo, eh, esa dicotomía de la naturaleza del análisis cualitativa, cuantitativa, esa dicotomía. Aquí el autor, la eminencia, Alpha Chan, dice que no hay sentido para establecer así esa dicotomía en cuanto al tema de las ciencias económicas o de los modelos económicos. Entonces, uno a partir de este tema de modelación y de los modelos económicos, igual toda teoría económica subyacente, escrita así en párrafos, subyacente está un modelo económico como tal. Y entonces, a partir de esos modelos, uno puede encontrar primero la magnitud del cambio. Y cuando uno encuentra, para modelación y todo esto, uno encuentra la magnitud del cambio. Eso es un tipo, una naturaleza cuantitativa, pero una vez uno encuentra una magnitud, pues una vez deduce la dirección del cambio. En este caso puede ser una dirección de cambio positiva, una dirección de cambio negativa, o se mantuvo constante en una dirección nula. Pero entonces eh, la, lo que resalta el autor es que lo cuantitativo abarca lo cualitativo, ¿sí? El análisis, o sea, como lo expresa textualmente el autor, el análisis cuantitativo abarca siempre lo cualitativo. Y en la es algo, digamos, lo medio patético encontrar discusiones en ciertas disciplinas a estas alturas en la universidad hablando de la dicotomía quanti-quali y haciendo esa separación que no tiene ningún sentido, hablando de los cualitativos y superponiendo lo cualitativo como que una defensa en contra, ¿sí? Una justificación contra lo cuantitativo. Bueno, eso son cosas extrañas que solo pasan ahí en lo surcolombiano. Entonces, para dejarles ahí, lean el autor, lean eso es importante que tengan en cuenta este tema. Eh, entonces, el problema en consideración es hallar una tasa de cambio. Bueno, el problema en consideración es hallar una tasa de cambio. La tasa de cambio del valor de equilibrio de una variable endógena respecto al cambio de un parámetro particular en una o variable exógena. Entonces, tenemos otra vez igual que paso por ser redundante, pero entonces otra vez tenemos y, otra vez volvemos y igual a f de x y evaluamos que si cambia x, hay un delta de x, entonces va a haber un delta de y. Y tenemos que comparar esos dos deltas a través de una tasa. Y entonces a partir de eso vamos a llegar al concepto de diferencias. El concepto se llama cociente de diferencias. Bueno, entonces a partir de ahora vamos a ver todo el desarrollo formal mediante tablero gracias a un acondicionamiento que hizo la Universidad Surcolombiana para empezar a dar, digamos, todo el tema de set de grabación y estas cosas. La universidad está haciendo grandes esfuerzos por que se continúe el proceso educativo. Entonces comenzamos ahora. Bueno, entonces vamos a mirar la relación, un concepto muy importante que es la relación entre la tasa de cambio y la derivada. Entonces vamos a ver que el concepto de tasa de cambio nos va a llevar o está íntimamente relacionado con el concepto de derivada.
Y para eso, entonces, vamos a considerar la tasa de cambio de cualquier variable y como respuesta a un cambio en otra variable x, donde las variables están relacionadas entre sí mediante la función. Entonces, pongamos una forma general que la variable y está en función de una variable x, entonces vamos a hallar el cociente de diferencias. Entonces, vamos a suponer un cambio en x que está entre la posición de x0 y x1. Esta sustracción va a ser positiva. El cambio entre la sustracción entre el punto x1 y x0 va a ser mayor a 0 y esto se representa por un delta de x. Esta es una letra griega denominada delta que va a simbolizar el cambio en la variable x. Entonces, dado un cambio en la variable x, se va a mover x aquí en la función. Ahora tenemos que mover el valor de la función o de la variable y, ¿sí? Entonces, si x cambia de x0 a un nuevo valor x0 más delta de x. Delta de x es este cambio entre x0 y x1. Se movió una posición de x0 más un delta, que viene representado por esto. Entonces, si se mueve x del valor x0, entonces aquí estabas x0 se mueve, entonces toca mover aquí el tema de la función o de la variable y, ¿sí? Entonces, esto se representa dentro de la función f evaluada en x0. ¿A qué va a cambiar? Pues a f, a la función evaluada en x0 más delta de x, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este movimiento, por eso hablamos de estática comparativa, y ahí se movió tanto la variable independiente y se mueve la función. Entonces aquí vamos a construir el concepto de el cociente o la tasa de cambio. La tasa de cambio viene dada entonces por el delta de y sobre delta de x, y esto aquí va a ser igual a la función evaluada en el cambio final, que sería x0 más delta de x, menos donde estaba en el principio, que es f evaluada en x0, ¿sí? Aquí ya tenemos que esto representaría el cambio en y, porque la función me da el cambio, o sea, si cambio la función, entonces cambiaron los valores de y sobre el cambio en x, ¿sí? Que es este cambio que está acá. Entonces aquí tenemos, ese es el concepto de cocientes de diferencia. El cambio en y me representa el cambio en y por unidad de cambio en x, o también es la tasa promedio de cambio de y, ¿sí? Entonces deben notar que este cociente de diferencia, delta de y, delta de x, está en función tanto de x0 como delta de x. Esto está dependiendo o está en función, este cociente también es una función que está en función de los parámetros x sub 0 y delta de x, ¿sí? Entonces, mirándolo acá, si yo tengo una función cualquiera, f de x igual a 5 más x al cuadrado, ¿sí? Esta es mi función, o sea, aquí le estoy dando forma a f de x y esto es una función lineal. Entonces, si yo le voy a evaluar a f en 0, ¿qué tengo? 5 más, la evalúo acá, este es como el x sub 0 acá, ¿sí? Es este 0, entonces este tema de x sub 0 igual a 0, entonces lo reemplazo y donde viene acá, en la x, queda 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado pues no da nada, queda 5. Y si yo le evalúo ahora en un parámetro 2, en un número 2, entonces x sub 0 aquí, x sub 0 es igual a 2, entonces ¿qué tengo? Entonces tengo el parámetro 5 más 2 elevado al cuadrado, entonces esto es 5 más 2 por 2, 2 a la 2, 4,
4, 9. ¿Sí? ¿Cuál es el delta de x acá? Entonces, este valor final, 9 menos el inicial. 9 menos 5 me da un delta de x 4, que esto fue las unidades que cambió x. ¿Y cuál fue el cambio en y? ¿Cuál sería el delta de y? El delta de y sería acá me equivoqué, perdón, esto está mal, es el cambio en y fue de 2 menos 0, ocurrió un cambio de 2 unidades, de 0 a 2, y el cambio en y ahora sí es el valor final que obtuvo y, 9, menos el inicial que daba con x evaluado en 0, entonces 9 menos 5, 4. ¿Sí? Eso es más o menos aplicar este concepto de cociente de diferencias ya con una función particular, en este caso esta función lineal, evaluada en 0 y en 2. Listo, entonces ahora vamos a encontrar el cociente de diferencias a partir de esta función cuadrática 3x al cuadrado menos 4, pero vamos a evaluar sin necesidad de darle numeritos a x, sino evaluándola en forma simbólica para encontrar el cociente de diferencias. Vamos a encontrar primero a f de x evaluada en un punto x sub 0, ¿sí? Y después vamos a encontrar a la función evaluada en x sub 0 más delta de x. Entonces, f de x evaluada en x sub 0 va a ser igual a ¿qué? A 3 x sub 0 al cuadrado menos 4. Y acá, evaluada en x sub 0 más delta de x, va a ser igual entonces la función 3 de x sub 0 más delta de x elevado al cuadrado menos 4. Entonces, para aplicar el concepto de cociente de diferencias, entonces delta de y sobre delta de x aquí era igual. Entonces, era primero a este cambio final, evaluado en x sub 0 más delta de x, vamos a escribirlo de una vez, ahí la función 3 de x sub 0 más delta de x al cuadrado menos 4, menos ¿qué? Este f evaluado en x sub 0, menos, entonces ¿qué es f de x evaluado en sub 0? Pues es 3, entonces 3 por x sub 0 al cuadrado menos 4. Todo esto sobre delta de x. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el sistema de álgebra. 3 multiplicado por, entonces, no me acuerdo la regla de álgebra, el cubo perfecto, no sé, entonces la reglita x sub 0 al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería x sub 0 por delta de x, más el delta de x al cuadrado. Y esto queda ya acá solucionado. Solucionamos esta parte, queda menos 4 queda ahí quieto, menos 3x sub 0 al cuadrado, menos por menos da más, 4. Sobre delta de x, menos 4 y más 4 se me van, entonces nos olvidamos por ahí de eso y me queda entonces 3x sub 0 al cuadrado, empiezo a multiplicar esto que está en paréntesis con el 3, 3 por 2, 6, x sub 0 por delta de x, más 3 por delta de x al cuadrado, y aquí me quedó menos 3 x sub 0 al cuadrado, pero menos 3 x sub 0 al cuadrado se me va con más este positivo con negativo, y queda todo sobre delta de x.
Entonces, ¿qué me está quedando acá? Me queda igual a 6x sub 0 por delta de x más 3 por delta de x al cuadrado sobre delta de x, y aquí saco el factor común. Noten que delta de x me está funcionando como una variable cualquiera, ¿sí? Como una variable normal, simplemente que delta de x le doy tratamiento al conjunto como si fuera un solo elemento delta de x. Entonces factor común queda 6x sub 0 más 3 delta de x, y este delta de x se me va con el cociente, por lo tanto este cociente de diferencias me va a quedar, o sea, aquí es la solución, delta de y sobre delta de x, pues va a ser igual a 6x sub 0 más 3 delta de x. Y aquí tenemos este cociente de diferencias. ¿Qué significa esta solución particular? Pues el cambio en y por unidad de cambio en x, no, sí, en esta parte. Entonces, puedo darle valores, por ejemplo, puedo decir que x0 es igual a 3 y delta de x es igual a 4. ¿Sí? Yo dándole estos valores puedo evaluar cuál es el cambio. Entonces, por ejemplo, usando estos valores, 6 por 3 más 3 por 4 es igual a 18 más 12, y esto es igual a 30. ¿Sí? Esto es igual a 30. Entonces, ¿qué pasó? De 3 pasar de x0 más el delta de x, o sea, x sub 0, hagan de cuenta, en la línea recta, x sub 0 es igual a 3, más el delta de x, que es 4. Este es el delta de x, no. Entonces, si le sumo 4 de 3, o sea, si acá está 3, más 4 serían, digamos, este delta de x es 4, 3 más 4 son 7. X cambió de x0 a x1, de 3 a 7, y de 3 a 7 son 4 unidades. ¿Cuánto fue el cambio entonces, o cuál fue el delta de y? El delta de y por pasar de 3 a 7, o el cambio en x de 4 unidades, el cambio en y va a ser de 30 unidades. Entonces esto me está diciendo que en promedio, cuando x cambia de 3 a 7, el cambio en y son 30 unidades por cambio unitario en x. O sea, por cada cambio en x unitario, pues va a aumentar 30 unidades. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que hicimos anteriormente partía de suponer, digamos, esta ecuación cuadrática, 3x al cuadrado menos 4, y encontramos el cociente de diferencias al evaluar esta función cuadrática en x sub 0 y después en x sub 0 más delta de x, y hacíamos el cociente de diferencias. Lo más complicado estaba en la parte del numerador, porque ya el denominador es delta de x, y llegábamos a esta expresión genérica que es el cociente de diferencias delta de y sobre delta de x es equivalente a 6x sub 0 más 3 delta de x. Hasta ahí, digamos, este delta de x, lo que hay que tener en cuenta es que este delta de x es como para cambios grandes, por lo menos de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, estamos hablando de unidades enteras. Pero entonces aquí viene el caso particular, o digamos, el elemento que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista matemático, ¿qué ocurre si delta de x comienza a cambiar, pero cambios muy, muy pequeños, cada vez pequeños denominados, cambios infinitesimales? Entonces, cuando delta de x va a tender a cambios muy pequeños,
llegando a 0, delta de x tiende a 0, y cuando hablamos que delta de x tiende a 0, a empezar a evaluar este cociente de diferencias para cambios infinitesimales, entonces lo que surge el concepto de la derivada, ¿sí? Entonces, ¿la derivada qué es? Pues la derivada es el límite cuando delta de x tiende a 0, evaluar en el límite el cociente de diferencias delta de y sobre delta de x, que esto se representa como el límite cuando delta de x tiende a 0. En este caso particular, este cociente de diferencias pues viene a ser, vamos a evaluarlo acá, 6x sub 0 más 3 delta de x. Y cuando esto se empiece a evaluar para cambios muy pequeños, pues esto va a tender, evaluado en el límite, esto va a tender a 0, por lo tanto nos va a quedar que evaluado el cociente de diferencias, cuando el límite tiende, cuando delta de x en el límite tiende a 0, pues simplemente nos va a quedar 6x sub 0, ¿sí? Esto se lee, sí, yo le he dicho, se lee el límite de delta de, cuando delta de x tiende a 0, ¿sí? Sí, eso, así se lee. Entonces, cuando delta de x tiende a 0, si existe en realidad el límite del cociente de diferencias, ese límite se llama la derivada. Entonces, si este límite existe, cuando delta de x tiende a 0, entonces ese límite es lo que se llama la derivada de la función. ¿De cuál función? Pues de y igual a f de x, y habíamos dicho que esa y igual a f de x era esta función cuadrática, ¿sí? Y estábamos evaluando la digamos, sí, y en este caso el límite sería 6x sub 0 nada más, porque este delta de x se me va a perder en los cambios infinitesimales. Hay que resaltar dos puntos, entonces este es más o menos el tema de por qué derivada, el concepto de derivada se relaciona con el tema de límites. Entonces ahora, en la próxima sesión tendremos que estudiar el tema de los límites más en detalle, ¿sí? Y por qué entonces está la conexión entre cociente de diferencias, derivada y límites. Hay unos puntos que hay que tener en cuenta, varios puntos. Primero, y igual a f de x, esta se le conoce como función primitiva. Función primitiva, y por eso la otra se le denomina la derivada, que se simboliza f de x como función derivada. ¿Y por qué el nombre más o menos lo está diciendo? Porque es función derivada, pues porque se deriva de la función primitiva, que yo tenía una f de x y la derivo, pues se relaciona o se deduce de la primitiva. Por eso se llama función derivada. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que el cociente de derivada, delta de y, delta de x, está en función de tanto de los parámetros x sub 0 y el delta de x. El cociente de derivada depende de esos dos elementos, pero la derivada, entonces otro elemento que hay que tener en cuenta en este caso, el segundo punto, es que ya la derivada solo va a depender del elemento x sub 0, ¿sí? Eso solo depende de un elemento. Porque ya en el caso de derivada, como estamos evaluando este delta de x cuando tiende a 0, pues nos olvidamos de ese elemento particular. No como en el caso del cociente de diferencias, que sí quedan los dos, depende de los dos elementos. Bueno, ya queda un elemento de notación y otro elemento que queremos ver es el de notación. Y el tercer elemento
que debemos tener en cuenta es el tema de la notación. Muy importante mirar el tema de la notación. Entonces tenemos que, pues esta era nuestra forma general de representar la función, una variable y que está en función de una variable de x. La primera, la notación para la derivada es f', o sea, es tomar la misma función que tiene en este caso, el mismo símbolo que representa esta función. F' de x representaría la derivada, también se puede escribir como f'. Y esto se debe a esta notación al tipo que las dejó, el matemático que inventó, que se llama Lagrange. La otra notación es representarla con el delta minúscula de esta forma de y de x, y esto se debe al matemático que se llama Leibniz, al matemático Leibniz. Esta me ayuda a relacionar, esta de y de x, pues me ayuda a relacionar por el tema relacionado con el cociente de diferencias, porque entonces me ayuda a relacionar que este está relacionado con el límite de delta de y, delta de x, cuando delta de x tiende a 0. En últimas, resumiendo todas las formas de simbolización, entonces tendríamos de y de x es equivalente a decir f' de x, y esto me está representando el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente de diferencias delta de y, delta de x. Entonces, ya para el ejercicio que habíamos resuelto anteriormente, en últimas, la derivada de y con respecto a x, habíamos dicho que era, en ese caso del ejercicio, nos había dado 6 de x sub 0. En últimas, yo me olvido de este subíndice x sub 0 y simplemente lo dejo en términos de la variable. Simplemente la derivada va a ser 6x. ¿La derivada de quién? Ojo que ya le hemos hecho acá, escribámosla por acá, 3x al cuadrado menos 4, que era la función que habíamos resuelto anteriormente en forma genérica. Y la representamos así, de y de x es igual a 6x, o también f' de x es igual a 6x. Ahora, algo muy importante es que uno puede evaluar la función derivada en determinados puntos. Aunque este fue el resultado del ejercicio, ojo que aquí me está diciendo que esto es una función, ¿sí? Cualquiera de estos dos, pues, o sea, esto no es un resultado estático de un ejercicio, me está diciendo que esto es una función lineal 6 por x. Entonces yo puedo evaluar la función en determinados puntos y va a ser diferente. Yo puedo decir que x es igual a 3 y puedo evaluar la función derivada, ojo aquí, f' de x, voy a evaluarla en 3, ¿a qué va a ser igual? Pues a 6 por 3, que es igual a 18. O puedo evaluarla en x igual a 4 y evalúo f' de 4 es igual a 6 por 4, 24. No es lo mismo que yo le diga evalúe cuando x igual a 3 en la función derivada o en la derivada, que yo le diga que lo reemplace en la función primitiva o función inicial. Porque si ustedes reemplazan aquí el 3 o el 4, les va a dar un resultado diferente cuando lo evalúan en la función primitiva, que es diferente cuando uno le diga evalúenlo en la función derivada. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Listo, entonces después de ver toda la parte de la estructura matemática del concepto de cociente de diferencias y cómo llegábamos evaluando el límite de ese cociente de diferencias, llegamos al concepto de derivada. Ahora vamos a ver la contraparte geométrica del concepto de derivada, ¿sí? Es como la parte más intuitiva
del concepto como tal, que está detrás de simplemente el proceso mecánico que ustedes están acostumbrados a hacer desde el colegio, de hallar la derivada de una función, es más o menos encontrar toda la parte subyacente intuitiva de lo que implica ese concepto matemático. Acá yo tengo la función de costo total, la defino de forma genérica. El costo total, que es esta C, que está en función de Q, Q va a ser las unidades producidas. Noten que aquí le estoy dando forma funcional a la función como tal, si no la dejo en forma genérica. Y acá tengo entonces la representación gráfica. En el eje de las abscisas tengo las unidades producidas, que son Q, bien producido, acá todo esto son unidades, y en el eje de las ordenadas tengo el nivel de costo total. Entonces ustedes ven que es la gráfica la que me está mostrando que hay una relación positiva entre los niveles de producción y los niveles de costo, es decir, entre más mi empresa produce, pues más costos totales voy a tener. Entonces vamos a encontrar el concepto geométrico del cociente de diferencias. El cociente de diferencias. Bueno, entonces primero vamos a entender el concepto de costo marginal. El costo marginal pues se relaciona al cambio en el costo total dado un cambio en el nivel de producción. ¿Sí? Entonces esto es un cociente de diferencias y cómo se representa desde la forma geométrica o la gráfica al concepto como tal. ¿Qué habíamos dicho? Entonces, teníamos que delta, el cambio en el costo total, dado un cambio en las unidades producidas. En este caso, pues, ¿cuál va a ser ese cociente en la gráfica? Delta de Q. Entonces, evaluemos aquí un punto x sub 0 y x sub 2. Esto va a ser mi delta de Q, que viene siendo Q sub 2 menos Q sub 0, y cuando yo reemplazo esto en la función me va a dar un nivel de costo C sub 0, y a la par, cuando yo reemplazo en el nivel de producción Q sub 2, pues me va a dar un nivel de costo C sub 2. Entonces aquí tengo, y aquí me equivoqué, porque esto iba acá, Q sub 2 menos Q sub 0, y aquí entonces C sub 2 menos C sub 0. Ahí me había equivocado en el orden, ¿sí? Entonces tengo aquí delta de Q y delta de C. En última, geométricamente, si yo tengo y evalúo aquí en las distancias, en el plano cartesiano, si yo tengo que aquí exactamente reemplazando en Q sub 0 en el punto A de la línea funcional, ¿sí? Entonces tengo este punto A, y acá en el punto Q sub 2, que me da sobre este punto B, acá cuando se intercepta en la línea, en el punto B, y que me la proyecta a C2, o el costo en el nivel 2, entonces yo puedo trazar un ángulo de 90 grados y tengo los puntos A, B y E. Entonces, para mostrar allá en esa forma simbólica que sería Q sub 2 menos Q sub 0, pues sería la distancia entre estos dos puntos, A, E. ¿Sí? Entonces aquí esto sería igual a decir que tengo a la distancia AE, esta, y el delta C sería esta distancia, EB, que son simplemente dos distancias métricas en el plano cartesiano. Ahora, ¿cómo viene a operar el concepto de derivada? Es decir, cada vez yo voy haciendo cambios, pero no tan grandes, sino cada vez más pequeños. Aquí, por ejemplo, Q sub 2 a Q sub 1, y esto me va dando un cambio
C sub 1. Y cada vez los voy haciendo, cada vez, entonces, en el primer elemento, ese cociente EB sobre AE me está dando esta pendiente. Esta pendiente. Cada vez que yo hago el cambio más pequeño entre Q0, Q sub 0, Q sub 2, por ejemplo aquí Q sub 1, pues yo voy a encontrar otra pendiente. Y cada vez me voy moviendo hacia cambios más pequeños y lo que va a suceder es que se va inclinando cada vez más la pendiente hasta que llegue a un punto donde delta de Q va a ser tan pequeño que va a tender a cero, que todo el cambio se va a centrar exactamente sobre el punto A. Y cuando eso ocurre, lo que yo obtengo es la recta tangente a la curva. Esa recta tangente a la curva, cuando el cambio en delta de Q tiende a cero, es muy pequeño en términos infinitesimales, este es el concepto que quiero o que se tiene geométricamente de derivada, ¿sí? Entonces, la derivada sería la recta tangente a la curva en ese punto A, ¿sí? Cuando esto tiende a cero. Y tendría otra representación geométrica, digamos que después la vemos en diapositiva, pero más o menos esa es la intuición que quiero que vean en el concepto, en la gráfica, de qué es lo que es derivada. Bueno, luego de los rudimentos del álgebra, aquí comienza entonces a partir de ahora cuento cuenta regresiva y comienza, esta es la parte final ya después de la demostración que hice allá en la sala, te va a partir corta aquí cuando empiece y esta es la parte final, 3, 2, 1, ya. Bueno, entonces acá muchachos, pues ya había terminado de explicarles en tablero el tema de esta gráfica, aquí ya la podemos ver o apreciar mejor. Sí, ya aquí la tengo pues tomada de captura de pantalla un poco más bonita. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Entonces, mire, noten que lo que habíamos dicho, el cociente de diferencias, entonces es la distancia AE o el cociente entre las distancias BE con respecto a AE, eso me da la inclinación, ¿cierto? La inclinación AB, ¿sí? Y si yo sigo haciendo estos cocientes para un Q, por ejemplo aquí Q2 a Q1, aquí cada vez más, este Q1 es menor a Q2, ¿sí? Lo vamos haciendo más pequeño el cambio, entonces tenemos el cambio entre el cociente AF de F, ¿sí? O DF, perdón, DF sobre AF, y ese cociente nos va a dar esta inclinación o el segmento de recta AD, ¿sí? Y así seguimos haciendo cada vez más pequeños. Noten aquí en el eje de las abscisas, noten la flecha púrpura. Si nos seguimos moviendo hacia evaluar un cambio cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y de términos infinitesimales sobre el eje de las abscisas, pues llegamos a que podemos encontrar o hacia dónde va a tender esa serie de segmentos de recta y esos triángulos. Entonces termina uno colapsando de alguna manera todo sobre el punto A. Y sobre el punto A lo que uno va a encontrar es, digamos, esta inclinación que me va a dar este cociente de estos segmentos de recta, el GH, la distancia GH sobre la distancia HK, ¿sí? Ese cociente. Y ese cociente me va a dar es exactamente esta recta AG, la recta AG, que es la recta tangente a la curva en el punto A. Y esta recta tangente a la curva en el punto A es la representación geométrica del concepto de derivada, ¿sí? Es eso hasta ahí lo que me está diciendo esta gráfica, ¿sí? O sea, noten que el cociente de diferencias son para cambios grandes, ¿sí? De Q0 a Q1 o Q0 a Q2, y cuando vamos haciéndolo pequeño, 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 entonces esos segmentos de recta y esas inclinaciones colapsan en el punto A. Y ese es el concepto de derivada como la recta tangente a la curva.
en este caso la recta tangente en el punto A. Entonces finalmente, que hemos dicho, la derivada de y de x se ha definido como el límite del cociente de diferencia delta de y delta de x, delta de y sobre delta de x. Entonces es importante entender el tema conceptual de dónde es el tema de derivadas. Entonces es importante recordar que no es solo el hecho operativo de mirar una función y ya, la derivada tan, ¿sí? O se deriva por la regla del cociente o por la regla de la cadena o por la regla de multiplicación y ya. O sea, no, es notar todo lo que hay detrás de la estructura conceptual de lo que es la derivada. Si la derivada de y de x se ha definido como el límite del cociente de diferencias delta de y sobre delta de x cuando delta de x tiende a cero. Si se adoptan los símbolos, entonces ahora vamos a adoptar, bueno, esto después vendrá la discusión para el tema del concepto de límite, pero ya aquí digamos que vamos muy recargados, yo lo dejamos para otra sección para mirar el concepto de límite. Hasta aquí entonces cubrimos otra parte, ya iríamos en el capítulo, iniciamos con el capítulo 6. Muchas gracias.